Bienvenida, bienvenido. Hoy, nos metemos con un síntoma que muchas veces ignoramos, ¿verdad? Sí, O que achacamos, pues, al paso del tiempo. Hablamos de un picor que no se va. eso es. ¿Será la piel seca? ¿Una alergia sin más? ¿O podría ser algo más, digamos, profundo? Pues sí. Para entenderlo mejor vamos a basarnos en la experiencia clínica, ¿no? En lo que vemos todos los días. En, observaciones como las que compartía la doctora Sofía Ramírez y otros muchos médicos. Claro. Nuestra tarea hoy, entonces, es explorar 6 zonas muy concretas del cuerpo, Ajá. donde un picor insistente, justo ahí, podría ser como una señal de alerta temprana, de problemas, más serios, incluyendo algunos tipos de cáncer. Exacto. Pero ojo, no se trata solo de señalar, ¿eh? También queremos dar, pues, unos pasos prácticos, para que cada uno pueda hacerse una idea, autoevaluar un poco lo que siente. Eso es fundamental. La idea es entender mejor esas señales del cuerpo, para poder actuar a tiempo, si hace falta. Totalmente. El cuerpo, tiene su lenguaje, ¿no? Y el picor puede ser uno de sus mensajes más insistentes. Ya. Recuerdo a mi abuelo, que fue médico más de 50 años, siempre decía, los pequeños síntomas a menudo esconden grandes historias. Qué bueno. Y es una idea que me acompaña siempre, vamos. Un picor muy localizado, uno que no mejora con las cremas de siempre, pues merece que le prestemos atención. Claro. Me viene a la cabeza ahora el caso de don Manuel, un señor de 76 años. Vino, desesperado por un picor terrible en las piernas. Ajá. Le pasaba cada noche, después de ducharse, y lo peor era que se despertaba, ¿sabes?, sobre las 3 de la madrugada rascándose sin poder parar. Uf, qué horror. Un horror. Había probado de todo, cremas, remedios caseros, nada. Y lo curioso es que tú le mirabas la piel y estaba perfecta, normal. Vaya. Al final, los estudios revelaron un linfoma, por fuerte, en una fase muy inicial. Menos mal. Pero su comentario fue, yo pensaba que esto era cosa de la edad. Y esa idea está muy extendida, pero puede ser peligrosa. Ya te digo. Es que la experiencia clínica y varios estudios sí sugieren que hay una conexión. No es raro, que pacientes con ciertos cánceres recuerden haber tenido picores muy persistentes meses antes. Meses antes del diagnóstico, dices. Sí, meses antes de que les dijeran lo que tenían. No parece casualidad. Así que vamos a ver esas 6 zonas clave, entender por qué pueden picar en relación con problemas internos. Y cómo diferenciar, ¿no?, el picor normal del que nos debería preocupar. Eso es, cómo distinguir uno de otro, sobre todo, si se tiene más de 60 años o si se cuida de alguien mayor. La idea, insisto, no es alarmar, No. es informar, dar herramientas. Entendido. Pues venga, vamos directos a la primera zona clave que mencionas. Empecemos por abajo, por las piernas. Las pantorrillas. Exacto. Zona 1, la pantorrilla. Aquí hablamos de un picor constante en la parte baja de las piernas. Ajá. Y es muy típico, muy característico que sea peor de madrugada, que te despierte y que no mejore aunque uses cremas hidratantes todos los días. Claro, lo típico es pensar piel seca o mala circulación. Claro, son las causas más comunes y a menudo será eso, pero si persiste y persiste, hay que pensar un poquito más allá. Vale. Como el caso de don Esteban, 75 años, meses con este picor nocturno, sobre las 3 de la mañana, justo en las pantorrillas. Como don Manuel. Sí, muy parecido. Probó cremas, masajes, hasta medias de compresión, pensando en la circulación. Claro. Y nada funcionaba de verdad. Su piel, como en el otro caso, sin ninguna lesión, perfecta a la vista. Y dices que empeoraba al acostarse. Qué curioso. Sí, al relajarse para dormir, ¡zas! Ahí empezaba el picor fuerte. Y si no es la piel directamente, ¿qué puede ser? ¿De dónde viene esa señal? Pues aquí la sospecha puede ir hacia el sistema linfático, nuestra red de defensa y limpieza interna, digamos. Vale. Una posible vinculación es con el linfoma. Cuando el sistema linfático está inflamado o afectado por este tipo de cáncer, puede liberar ciertas sustancias químicas a la sangre. Entiendo. Y estas sustancias van y irritan las terminaciones nerviosas más finitas que tenemos bajo la piel, especialmente en las piernas. Y eso causa el picor. Pero sin que se vea nada por fuera. Exacto. Sin erupción, sin rojez clara. La señal viene de dentro. ¿Y cómo puede alguien hacerse una idea en casa? ¿Alguna prueba sencilla? Sí, mira, un primer paso muy fácil. Coger una buena crema hidratante o una loción específica para el picor y aplicarla 2 o 3 veces al día, pero siendo constante, una semana entera. Vale.
¿Una semana? Si después de esa semana el picor sigue igual o casi igual, pues ya es una pista. Una pista de que la causa quizás no está en la superficie. Que podría ser algo interno. Podría ser algo interno, sí, relacionado con el sistema inmune, el linfático. En ese caso, sí es recomendable comentarlo con el médico, y ya él valorará si hace falta ir a un especialista, un oncólogo, un hematólogo. Entendido. Por suerte, en el caso de don Esteban se detectó un linfoma temprano. Qué bien. Y gracias a eso, las posibilidades de curación eran altísimas, cerca del 90%. Lo importante de casos como el suyo es esto. Si las cremas no calman un picor nocturno, persistente, en las pantorrillas, no basta con pensar, ¿es la edad? ¿Hay que escucharlo? Es una señal que merece ser escuchada, sí. Es sorprendente, ¿eh? Como algo tan, bueno, tan de la piel, puede indicar algo tan interno. Has hablado del sistema linfático. ¿Hay otras conexiones así? ¿Entre órganos y picores en sitios concretos? ¿La espalda, por ejemplo? Sí, la espalda es otra zona muy interesante. Zona 2. La parte media de la espalda. Ajá. Y aquí hablamos de un picor muy localizado, en un punto fijo, como si pudieras señalarlo con el dedo, ¿sabes? En mitad de la espalda. Vale. Y, de nuevo, sin una causa obvia. No es el roce de la ropa, ni una mala postura, ni una alergia, nada de eso. Podría estar relacionado con el páncreas. El páncreas. Pero si está, bueno, bastante profundo en el abdomen, ¿no? ¿Cómo se conecta con la espalda? Pues es por las conexiones nerviosas. Nervios que compartimos, digamos. Piensa como en cables que van desde el órgano interno hacia la superficie. Ah, vale. El páncreas tiene vías nerviosas que van justo a esa zona media de la espalda. Si el páncreas tiene un problema, sea una inflamación, una pancreatitis o, bueno, en el peor caso, un tumor, Claro. esas señales nerviosas pueden viajar por esos cables y manifestarse como un picor ahí, en ese punto de la espalda, aunque la piel esté sana. Es como un dolor referido, pero en picor. Exacto, justo eso, un picor referido. Muy interesante. Tenemos el caso de doña Carmen, 68 años, llevaba tiempo con un picor muy molesto en un punto concreto de la espalda. Hizo de todo, la pobre. Me imagino. Cambió el colchón, almohadas, detergentes, usó cremas recetadas, naturales. Nada, el picor seguía ahí. Pero se dio cuenta de algo clave, ¿El qué? que empeoraba. Claramente empeoraba después de cenar. Sobre todo si la comida había sido más pesada, con más grasa. Anda. O sea, relacionado con la comida. Esa relación directa con la comida es una pista, vamos, valiosísima. Apunta al sistema digestivo y en concreto al páncreas. Y podría ser una señal de alerta. Podría ser una señal de alerta temprana para un problema pancreático. Incluso sí, un cáncer de páncreas. ¿Y cómo diferenciarlo en casa? ¿Alguna pista más? A ver, primero localizar bien el punto. Y al presionar suavemente, ¿es solo picor superficial o se nota también como una sensación de pesadez, una molestia más profunda? Vale. Y segundo, muy importante, observar la digestión. El picor coincide con acidez, hinchazón después de comer o cambios en las heces, sobre todo si son más grasiendas o irregulares y pasa justo después de comidas pesadas. Entiendo. Si varias cosas coinciden. Si varias de estas cosas coinciden, es un motivo claro para ir al médico y contarlo. Bien. Doña Carmen, pues, como no ignoró esa conexión entre el picor y la digestión, pudo ser diagnosticada de un cáncer de páncreas inicial. Qué importante es fijarse en esos detalles. Importantísimo. El mensaje aquí es un picor fijo, en mitad de la espalda, que empeora después de comer, sobre todo grasas, y la piel parece normal. No hay que pasarlo por alto. Podría ser el páncreas intentando decir algo. Entiendo la conexión nerviosa. Es como si el cuerpo usara la piel a veces como un panel de avisos. Exacto, es una buena imagen. Y hay más ejemplos. Mencionaste el cuero cabelludo antes. Pero claro, ahí uno piensa en caspa, en sequedad, lo típico. Sí. Zona 3. Cuero cabelludo. Y como bien dices, no hablamos del picor generalizado por caspa, que además suele tener escamas visibles, ¿no? O por simple sequedad. ¿Vale? Nos referimos a un picor muy persistente. ¿Y localizado en zonas muy específicas? Típicamente detrás de las orejas o en la parte baja de la nuca. Ah, zonas concretas. Eso es. Y la clave, ocurre sin que se vean escamas, ni rojeces, ni nada. La piel parece normal, pero pica una barbaridad. Vaya.
¿Y eso con qué puede tener que ver? Pues este tipo de picor tan particular, localizado y sin causa en la piel, puede tener una posible vinculación con la leucemia. Leucemia. Sí. En la leucemia hay un exceso de glóbulos blancos anormales. Y estas células pueden liberar, sustancias inflamatorias microscópicas Ajá. que circulan por la sangre y estimulan de forma especial los nervios sensibles del cuero cabelludo, justo en esas zonas. Por eso pica tanto, aunque por fuera no veas nada. Entiendo. Y es característico que empeore por la noche. Otro picor nocturno. Otro picor nocturno. Recuerdo a don Javier, 73 años, un señor muy metódico, ¿eh? Llevaba un pequeño diario de su picor desde hacía 3 meses. 3 meses. Sí, había cambiado de champú 1000 veces, de jabón, probado a lavarse más, menos, nada. Nada aliviaba ese picor intenso detrás de las orejas y en la nuca, sobre todo al irse a dormir. Y su médico de cabecera no veía nada, ni caspa, ni irritación. ¿Y qué otros indicios podrían ir con este picor? ¿Algo más en lo que fijarse en casa? Bueno, una pequeña prueba es palpar suavemente la zona. A ver si se nota un poquito más caliente que el resto. Podría indicar inflamación por debajo. Vale. Pero lo más importante es estar atento a otros síntomas generales. Síntomas que a veces se asocian con problemas como la leucemia. ¿Cómo cuáles? Pues una fatiga muy marcada, un cansancio extremo que no se quita descansando, heridas que tardan muchísimo en curar, que salgan moratones muy fácilmente, sin golpes fuertes, o un sangrado de encías al cepillarse que antes no pasaba. O sea, cosas más generales del cuerpo. Exacto. La combinación de este picor tan específico con alguno de estos otros síntomas, pues sí justifica una consulta médica para que lo valoren y probablemente un análisis de sangre. Entendido. Don Javier, gracias a su constancia, a su diario, pues alertó a su médico, le hicieron análisis y... leucemia, en fase inicial, detectada a tiempo. Qué importante fue que no lo dejara pasar. Vital. Lo que debemos recordar es picor muy específico en cuero cabelludo, detrás de orejas, nuca baja, sin causa obvia en la piel, peor de noche y si además hay otros síntomas generales, fatiga, moratones, eso requiere evaluación médica. De verdad, esto nos hace pensar 2 veces antes de decir, un simple picor de cabeza. Desde luego. Pasemos a otra zona que mencionaste. El pecho. Un área delicada, claro. Cualquier cosa ahí preocupa mucho. Así es. Zona 4. El pecho. Y aquí es importante hablar de un tipo particular de cáncer de mama. El cáncer de mama inflamatorio, o CMI. CMI. Sí. Mucha gente asocia el cáncer de mama solo a un bulto. No. Pero el CMI a menudo no empieza así. Puede empezar con una picazón persistente, localizada y clave, en un solo lado del pecho. Solo en uno. Solo en uno. Típicamente alrededor del pezón o debajo del seno. Y claro, es muy fácil confundirlo al principio con una irritación por el sujetador, el sudor, un detergente. Lo normal, vamos. Lo normal. Pero lo característico del CMI, además del picor, son los cambios en la piel de esa zona. ¿Qué tipo de cambios? Puede enrojecerse, sentirse más caliente, la piel se engrosa, pierde elasticidad y a veces coge un aspecto como con hoyuelos, la famosa piel de naranja. Ah, la piel de naranja. Eso es. Y el hecho de que no siempre haya un bulto claro al principio, pues hace que a veces se tarde en sospechar. Es un tipo de cáncer que tiende a ser agresivo, pero como todos, cuanto antes se pille, mejor pronóstico tiene. Claro. El caso de doña Isabel, de 69 años, consultó después de meses con un picor persistente solo en el seno derecho. Meses. Sí, había intentado de todo. Cambiar sujetadores, algodón, seda, sin aros, deportivos. Incluso estuvo temporadas sin usar ninguno. Vaya. Pero el picor seguía ahí, siempre en el mismo sitio. Y el seno izquierdo, normal. Esa diferencia, la asimetría, es una señal muy importante. La asimetría, claro. Al explorarla se vio la rojez, una ligera hinchazón cerca del pezón y esa textura un poco rugosa, como una piel de naranja empezando. Mencionas la asimetría como clave y has hablado de doña Isabel, ¿pero esto es solo cosa de mujeres? Es un punto crucial que a menudo se olvida. Los hombres también pueden tener cáncer de mama. Ah, no se suele pensar en eso. No, es mucho menos frecuente, claro, un 1% de los casos más o menos, pero el riesgo existe y aumenta con la edad, sobre todo a partir de los 60.
Y los síntomas son parecidos. Sí, pueden ser similares. Picor persistente alrededor del pezón, cambios en el color o la textura de la piel del pecho, que el pezón se retraiga o que aparezca un bulto. Claro. Y como es algo que no se espera, pues lamentablemente los hombres suelen consultar más tarde. Hay que tenerlo en cuenta también. Sin duda. Para doña Isabel, la detección fue de un CMI temprano. El mensaje vital aquí es un picor persistente que afecta a un solo pecho con o sin cambios en la piel, rojez, calor, textura rara, tanto en mujeres como en hombres. ¿Necesita revisión médica? Ya. Sin demora. Sin demora. La asimetría y la persistencia son las alertas. Muy, muy importante esa aclaración sobre los hombres. La siguiente zona es, bueno, quizás la que da más reparo comentar, ¿no? Pero imagino que es igual de relevante. Mejora con los tratamientos típicos para las causas comunes. Hemorroides, hongos. Eso es. Hemorroides, infecciones por hongos, bacterias. Si eso no funciona y el picor sigue, merece una investigación más profunda. Sobre todo si se intensifica por la noche y si se siente muy localizado. A veces lo describen como agujas, ¿sabes? En un punto fijo. Uf. Pensemos en don Ricardo, 76 años. Tenía historial de hemorroides, algo muy común. Pero empezó con un picor distinto. ¿Distinto cómo? Era constante, mucho peor por la noche y muy centrado en un punto específico del ano. Él estaba convencido. Son mis hemorroides de siempre. Normal. Usó todas las pomadas, baños de asiento, los consejos de siempre. Incluso llegó a hacerse una pequeña cirugía para las hemorroides. Pero ese picor concreto no desaparecía. Vaya. ¿Y si no eran las hemorroides? Pues en estos casos el posible vínculo es con un cáncer anal o en la zona genital con cánceres de esa área. Entiendo. El hecho de que el picor fuera tan persistente, tan fijo en un punto, sobre todo nocturno, y que no respondiera a los tratamientos estándar para las causas benignas, esas eran las pistas, las que decían, aquí pasa algo distinto. ¿Y había otros síntomas asociados? Sí, hay que estar atentos a otros posibles síntomas. Pequeños sangrados al defecar que no se expliquen bien por las hemorroides, cambios en la forma o la consistencia de las heces, molestias al orinar en los hombres. Ajá. Y en mujeres, pues podría asociarse a un flujo vaginal anormal o cambios en su olor o color habitual. Vale. Hay que fijarse en el conjunto. Exacto. Don Ricardo, al final, insistió, buscó una segunda opinión y diagnóstico de cáncer anal temprano. Menos mal que insistió. Sí, el mensaje aquí es primordial. Picor anal o genital que no se va, muy localizado, peor de noche, no responde a lo habitual y sobre todo si hay otros síntomas, consulta médica sin dudarlo. La vergüenza no puede ser un impedimento. Nunca. La salud primero. Siempre. Es un recordatorio vital. Llegamos a la última zona. Manos y pies. Otra área donde el picor es súper común, ¿no? Piel seca, alergias. Muy común, sí. Zona 6. Manos y pies. Y precisamente por eso es fácil echarle la culpa a causas superficiales. Claro. Piel seca, reacción a jabones, productos de limpieza, un eczema, lo que sea. Sin embargo, hay un patrón específico que debe llamarnos la atención. ¿Cuál es? Cuando el picor se concentra exclusivamente en las palmas de las manos o en las plantas de los pies. Solo ahí. ¿Solo palmas o plantas? Solo palmas o plantas. Y además se vuelve más intenso durante la noche. Esto podría ser una señal de un trastorno interno, no solo un problema de la piel. ¿Y por qué ahí? ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Por qué solo palmas y plantas? Bueno, se piensa que algunos tipos de cáncer pueden liberar ciertas sustancias, toxinas, al torrente sanguíneo. Ajá. Viajan por todo el cuerpo, pero por alguna razón pueden estimular de forma particular las muchísimas terminaciones nerviosas que tenemos justo ahí, en palmas y plantas, y eso provoca ese picor localizado. Entiendo. ¿Y la piel se ve normal? A veces sí, o a veces puede haber cambios muy sutiles, quizás un ligero tono amarillento, o que las líneas naturales de la piel se vean como más marcadas, más profundas, pero sin una erupción clara, ni ampollas, ni descamación evidente. Vale, cambios sutiles. Muy sutiles. Don Alberto, 70 años, vino pensando que tenía un eczema de contacto por fregar los platos, porque el picor era solo en las palmas. Claro, cuadra. Había probado todas las cremas, jabones suaves, dormía con guantes de algodón después de la crema. Nada. El picor seguía, y muy molesto por la noche. Al observarle bien, se veía ese ligero tinte amarillento en las palmas y las líneas un poco más marcadas.
¿Y cuál era el vínculo interno en este caso? Pues aquí el posible vínculo es con trastornos internos diversos. Pueden incluir algunos tipos de cáncer, por ejemplo, hepáticos o biliares, aunque no solo esos. Vale. La pista fundamental, otra vez. El fracaso de los tratamientos tópicos. Si las cremas no alivian un picor tan específico, es muy probable que la causa no esté en la piel, que venga de dentro. Es un denominador común, ¿no? Que las cremas no funcionen. Es una pista muy importante, sí. En el caso de don Alberto, los estudios confirmaron una causa interna. Necesitaba un tratamiento específico. El mensaje es, si una persona, sobre todo mayor de 60, tiene un picor persistente solo en palmas o plantas, peor de noche, resistente a cremas, y quizá con esos cambios sutiles en la piel, justifica una consulta médica para investigar causas internas. Bien, pues hemos recorrido a las 6 zonas. Pantorrillas, media espalda, cuero cabelludo, en sitios específicos, pecho, unilateral, zona anogenital y palmas o plantas. Eso es. Parece claro que la persistencia, la localización, la falta de respuesta a lo simple son claves. Pero para alguien que nos escucha y tiene un picor, ¿cómo puede organizar estas ideas en casa? Mencionaste unos pasos de autoevaluación. Exacto. Son 5 pasos sencillos. Una guía práctica, ¿eh? Insisto, no son un diagnóstico, Claro, una guía. sino una forma de ordenar la información, para saber si conviene consultar. Venga, pues vamos con ellos. Primero, la prueba de las 3 semanas. La mayoría de los picores comunes, una picadura, una irritación leve, piel seca puntual, suelen mejorar en días, o como mucho un par de semanas si cuidas la piel. Vale. Si un picor persiste más de 3 semanas, a pesar de los cuidados básicos, ya no es tan común. Es útil intentar recordar cuándo empezó, anotarlo. 3 semanas. Anotado. Segundo paso. Segundo, la prueba de la loción. Lo que decíamos, usar una buena crema hidratante o una específica para el picor, de farmacia, sin receta. Aplicarla bien 2 o 3 veces al día, una semana entera. Una semana de prueba con crema. Eso es. Si después de esa semana el picor sigue prácticamente igual, sin mejorar notablemente, aumenta la sospecha de causa interna, no cutánea. Vale. Tercero. Tercero, la revisión de síntomas secundarios. Importantísimo. Fijarse si el picor persistente viene acompañado de otras señales generales. ¿Las que mencionaste antes? Esas, pérdida de peso inexplicable de 3-5 kilos o más sin hacer dieta ni nada, fatiga extrema que no se va descansando, fiebres recurrentes sin una infección clara o sudores nocturnos muy intensos, de mojar el pijama o las sábanas. La presencia de estos junto al picor. Es una señal de alerta clara. Sí. Cuarto paso. Cuarto, el análisis del patrón del picor. Hay que preguntarse, ¿es mucho peor por la noche? ¿Tanto como para despertarme? ¿Es siempre en el mismo punto o zona muy concreta? ¿O va cambiando de sitio? El patrón nocturno y fijo es más sospechoso. Mucho más sospechoso de causa interna que un picor difuso, que va y viene, o que salta de un sitio a otro. Entendido. ¿Y el quinto? Y quinto, la revisión del historial familiar. Saber si hay antecedentes de cáncer en la familia cercana. Padres, hermanos, hijos. Ajá. No significa que uno vaya a tenerlo, claro, pero sí puede indicar una cierta predisposición para algunos tipos. Si tienes un picor persistente en una de estas zonas y además hay historial familiar, pues es un motivo más para ser precavido y consultar antes que después. Zonas a vigilar. Pantorrillas, media espalda, cuero cabelludo sin caspa, sitios específicos, un solo pecho, zona anogenital y palmas o plantas. Eso es. Y los filtros para evaluar en casa. Que dure más de 3 semanas, que no mejore con cremas, ojo a síntomas secundarios, pérdida peso, fatiga, fijarse si es nocturno y localizado, y tener en cuenta el historial familiar. Exactamente. Y quiero insistir una vez más, para que nadie se alarme sin motivo. La inmensa, inmensa mayoría de los picores no son cáncer. Claro, eso es importante. Serán por causas benignas. Pero un picor que se sale de lo normal, por persistente, por dónde está, por el patrón nocturno o porque va con otros síntomas generales, ese no debe subestimarse, sobre todo en personas mayores de 60. ¿El consejo final cuál es? ¿Dónde es exactamente, si empeora de noche, qué otros síntomas hay? Y comentarlo con el médico de cabecera. Siempre. La observación atenta del propio cuerpo
es una herramienta poderosísima. Entonces, si tuviéramos que sacar la esencia de todo esto, el mensaje principal es bastante directo, ¿no? Hay que aprender a escuchar al cuerpo. Sin duda. Ese picor insistente que quizás uno ignora pensando será la edad, la piel seca, los nervios, podría ser una comunicación importante. Y estar informados sobre estas posibles conexiones nos da, la capacidad de actuar a tiempo. Y eso puede marcar una diferencia enorme. Totalmente. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Una pregunta que va más allá del picor. A ver. ¿Qué otras señales sutiles podría estar enviándonos nuestro cuerpo? Señales que a menudo pasamos por alto con la misma excusa. Son cosas de la edad. Es verdad. Quizás una fatiga que se siente distinta a la de siempre. Un pequeño cambio digestivo que se vuelve constante. Una molestia leve, pero recurrente, siempre en el mismo sitio. Tantas cosas pequeñas. Tantas cosas. Aprender a escuchar nuestro cuerpo de forma activa, con curiosidad, sin miedo, es quizás una de las herramientas más valiosas que tenemos para cuidar nuestra salud a lo largo de toda la vida.